Muy bien, San Juan capítulo número 13. Dice la palabra de Dios, voy a leer el versículo 1 en adelante. Yo quiero que ustedes me acompañen en esta lectura, ¿sí? Y vamos a leerlo todos juntos. Si lo puede leer en su Biblia, adelante. Si no, en la pantalla también está el texto bíblico. Dice la palabra de Dios: antes de la fiesta de la Pascua, sabiendo Jesús que su hora había llegado para que pasase de este mundo al Padre, como había amado a los suyos que estaban en el mundo, los amó hasta el fin. Y cuando cenaban, como el diablo ya había puesto en el corazón de Judas Iscariote, hijo de Simón, que le entregase, sabiendo Jesús que el Padre le había dado todas las cosas en las manos y que había salido de Dios y a Dios iba, se levantó de la cena y se quitó su manto y tomando una toalla se la ciñó. Luego puso agua en un lebrillo y comenzó a lavar los pies de los discípulos y a enjugarlos con la toalla con que estaba ceñido. Entonces vino a Simón Pedro y Pedro le dijo: Señor, ¿tú me lavas los pies? Respondió Jesús y le dijo: lo que yo hago, tú no lo comprendes ahora, mas lo entenderás después. Pedro le dijo: no me lavarás los pies jamás. Jesús le respondió: si no te lavare, no tendrás parte conmigo. Le dijo Simón Pedro: Señor, no solo mis pies, sino también las manos y la cabeza. Jesús le dijo: el que está lavado no necesita sino lavarse los pies, pues está todo limpio. Y vosotros limpios estáis, aunque no todos, porque sabía quién le iba a entregar. Por eso dijo: no estáis limpios todos. Así que, después que les hubo lavado los pies, tomó su manto, volvió a la mesa y le dijo: ¿sabéis lo que os he hecho? Vosotros me llamáis maestros y Señor, y decís bien, porque lo soy. Pues si yo, el Señor y el Maestro, he lavado vuestros pies, vosotros también debéis lavaros los pies los unos a los otros, porque ejemplo os he dado, para que como yo os he hecho, vosotros también hagáis. De cierto os digo, el siervo no es mayor que su Señor, ni el enviado es mayor que el que le envió. Si sabéis estas cosas, bienaventurados seréis si las hiciereis. Amén. La enseñanza de Jesús en la palabra de Dios, y de hecho de toda la Biblia, a pesar de que en el Antiguo Testamento encontramos algunas historias que sí como que nos hacen como que de repente pensar y hasta nos cuestionamos por qué hay ciertas historias en la Biblia, ¿sí? Historias que parecen que no tienen sentido con el carácter de Dios. Y si usted ha leído todo el Antiguo Testamento, sabrá a lo que me refiero. Y si no, pues le animo para que empiece a leer todo el Antiguo Testamento. Hágalo. No es algo que usted no va a disfrutar. Es algo que estoy seguro que va a disfrutar. Tal vez al principio, si no está acostumbrado, pues va a pelear con su sueño. Eso sí se lo aseguro, ¿no? El sueño le va a poner la quebradora y después la llave y después usted ya no va a ser santo sino el Blue Demon, ¿no? ¿Sí? Entonces, pero sí le animo para que lea el Antiguo Testamento y si ha leído el Nuevo Testamento, pues qué bueno, pero si no ha leído el Nuevo Testamento, pues lea primero el Nuevo Testamento para que después lea el Antiguo Testamento, para evitar algunas situaciones. Pero bueno, a lo que voy en esta perspectiva de la Biblia es que Dios nos llama a servir. A servir. De hecho, por ahí hay un eslogan, yo no sé cuántos de ustedes lo hayan dicho alguna vez o lo hayan escuchado o se los hayan dicho a ustedes. Hay un eslogan que dice que el que no vive para servir,
Es interesante, es un eslogan. Yo creo que algún cristiano lo hizo, ¿no? Porque realmente el ser humano, cuando el pecado empieza a entrar en su vida, lo último que quiere hacer es servir. Y díganmelo, o sea, y los que hemos pasado por la experiencia de andar criando hijos, lo que estamos criando hijos, ¿verdad? Recordarán cuando le decían a sus hijos: hijo, levanta ya no tu cuarto, ya levanta tu calzón que tiraste en el suelo, ¿no? O sea, levanta el cepillo con que te cepillaste porque lo puso ahí casi en el bote de basura, ¿no? O sea, y le decimos, ¿y qué dicen? Ay, y como que de repente les duele algo, ¿no? Y no quieren servir porque piensan que se les va a ir el alma en el servicio, ¿no? Y uno de los aspectos que el ser humano va desarrollando es una aberración al servicio. Y digo, bueno, en nuestra cultura política, tristemente hablando, hay un eslogan así, donde servir no es un privilegio, sino una oportunidad de maldad, ¿no? Que el que no tranza, no avanza. Eso no es servir, porque el que sirve lo hace con un propósito noble, ¿sí? Y en cambio, cuando uno usa esa filosofía equivocada, errónea, diabólica, satánica y carnal, ¿verdad?, que el que no tranza no avanza, lo que está diciendo es: si vas a servir, sírvete. O sea, no sirvas a otros, sírvete a ti. Eso es egoísmo. En la Biblia encontramos entonces que todo el mensaje de la Biblia tiene que ver con el servicio. ¿Y qué es lo que hace diferente el servicio en la perspectiva bíblica? ¿A quién se lo haces? ¿A quién le das tu servicio? Porque de hecho nosotros nos volvemos muy exclusivistas, ¿no? ¿Y esto para quién es? Es para el jefe. Ah, sí, ahí voy, ¿no? Y nos movemos hasta así con mucha delicadeza, ¿no? Es para tu compañero. Pues que venga, ¿no? Y somos elitistas. Bueno, el problema es el corazón, porque no está encontrando el propósito de servicio. Y en la Biblia se nos enseña que el propósito de servicio está en Dios. De hecho, en Colosenses 3:23 o 3:13, no recuerdo bien ahorita, no lo voy a buscar, se nos dice que todo lo que hagamos, hagámoslo no como para los hombres, sino como para Dios. Entonces la razón de servir está en Dios. Y mire, usted va a sufrir mucho si lo hace para usted. ¿Por qué? Porque cuando usted hace algo, ¿qué va a esperar? Mínimo gracias. Y si no le dan gracias, que sin gracia a esa persona, ¿verdad? No digo la palabra. Esa persona sin gracia no me agradeció, ¿no? Y esperamos una recompensa en el servicio. Pero en la Biblia se nos habla de algo diferente, algo único: la oportunidad de servir como nuestra razón de ser. Jesús nos lleva a este pasaje de la historia bíblica en la que Él nos muestra la razón de servir. Ya leímos la historia: lava los pies de los discípulos, ¿sí? Así que de lo que leímos podemos sacar una primera enseñanza, ¿sí? Nuestro modelo de servicio es Dios. Dígalo conmigo: nuestro modelo de servicio es Dios. Y claro, en la Biblia también se nos dice que si hay algún pastor que merece ser imitado por su servicio a Dios, por su entrega a Dios, por su fe con Dios, dice, pues imítalo, ¿no? De hecho, el apóstol Pablo llegó a desarrollar esa visión de servicio, y él llegó a decir con humildad, aunque no suena tal vez humilde. En 1 Corintios 11:1, el apóstol Pablo dice: sean imitadores de mí, así como yo soy imitador de Cristo, de Dios. Entonces, servir es para Dios y también es una bendición para ti. Mire, probablemente muchos de ustedes
han tenido la bendición de hacer algo sin el interés, sin el interés de recibir recompensa. Y cuando de repente alguien viene y dice, oiga, no le puedo dar más que esto en gratitud, ¿no? Usted ya no se fija en lo que le están dando. Usted se fija en la persona que se lo está dando. Porque la gratitud de esa persona que lo expresa en un pequeño regalo o en un gran regalo, porque sí hay personas que expresan, o sea, con generosidad su gratitud, pero los que con humildad regalan algo y dicen, es que quiero agradecerle lo que hizo por mí, ese gozo nadie se lo da, porque es un gozo divino. ¿Por qué? Porque usted sirvió a Dios sirviendo a su semejante. Entonces, podemos decir que el ejemplo de servicio es Cristo, ¿sí? Nuestro modelo de servicio es Jesús. Entonces, la primera enseñanza nos va a llevar a entender la siguiente. Mire, dice que Jesús estaba en esa celebración de la Pascua. Para los que ya lo sabemos, entendemos bien esta historia, esta parte de la historia. Pero quiero recordarlo nuevamente, la Pascua es el recordatorio de que Dios sacó al pueblo de la esclavitud y que para sacar a su pueblo tuvo que sacrificar un cordero, y con la sangre del cordero puso una señal en las puertas, ¿sí? Para decir, aquí está un hijo de Dios. Y dice la historia bíblica que durante la Pascua Dios mandó a su ángel destructor, y donde no había esa mancha de sangre de un cordero sacrificado en propiciación por otro, por la familia, en esa familia sufrían muerte. No todos, sino el primogénito, ¿sí? Y entonces la Pascua es recordar que Dios sacrificó en nosotros, en la historia humana, a un cordero para liberar a su pueblo. Esa es la Pascua. Y los cristianos también tenemos una Pascua. No nada que ver con el conejo de Pascua, eso es una aberración. No, eso no tiene nada que ver con el cristianismo. Una mentira del diablo. Y muchos disculpen los que lo practican, pero eso no tiene nada que ver con la Pascua. Porque la Pascua es un recordatorio digno, santo, un recordatorio donde usted y yo tenemos que valorar lo que Dios hizo a nuestro favor. En cómo Dios nos amó, y en amor Él mismo, Él se encarnó, Él se hizo humano como nosotros, y en la forma humana Él fue un cordero inocente, limpio, santo, puro, y aún así aceptó ser pecador por causa de nosotros. ¿En qué sentido aceptó ser pecador? En que Él, siendo acusado, no se defendió. En que siendo limpio, Él aceptó la mancha de otros que le acusaron sin sentido, le dijeron, no, tú eres un mentiroso, eres un blasfemo, eres un engañador, eres un falso profeta. Le dijeron hasta de lo que se iba a morir y lo mataron. Lo condenaron a la muerte en manos del Imperio Romano, lo crucificaron. Esa es la Pascua del cristiano. Esa es la Pascua del cristiano, en la que usted y yo tenemos que recordar el amor que Dios nos tiene. Porque a veces se nos olvida que somos amados. Y mire, muchos de nosotros lamentablemente hemos tenido experiencias feas en la vida. Hemos sido rechazados emocionalmente y hemos llegado a sentirnos que no valemos. Y ese es el problema, que porque no nos sentimos amados, aceptamos cualquier migaja de amor. Y por esa migaja de amor a veces menospreciamos lo que somos. Usted es amado. Usted es una persona amada, ¿sí? ¿Qué tanto le ama Dios a usted? Así, ¿sí? Si tú le preguntaras a Jesús, ¿qué tanto me amas? Jesús te diría, así. ¿Qué simboliza eso? Popularmente, ¿qué significa esto? ¿Cuánto me amas? No, para nosotros, así cuando por ahí decimos, ¿qué tanto me amas o qué tanto quieres? Y hacemos así. ¿Qué simboliza para nosotros? Mucho. Entonces, si tú le preguntas a Jesús, ¿cuánto te ama? Jesús te dice, ¿pero qué significa eso? Por ti di mi vida.
así. Wow. ¿Vales? ¿Eres una persona valiosa? Amén. Dígalo conmigo. Soy una persona valiosa. A ver, pero dígalo con fe y con convicción. Soy una persona valiosa. Porque Dios me amó así. Es decir, que alguien muera por ti. Y Jesús lo dijo. Pues que alguien muera por alguien bueno, dice, pues apenas, ¿no? Pero que alguien muera por sus amigos, dice, eso es único, ¿no? Y Jesús dice, ustedes son mis amigos si hacen lo que yo les mando. Entonces, tu valor no radica, vuelvo a repetirlo, no radica en tu ropa. Tu valor no radica por cuánto ganas. Tu valor no radica por tu apariencia externa. Tu valor no radica si tienes ojos pispiretos, ojos de borrego, etcétera. No, eso no hace que tú valgas más. Tu valor radica en Dios. Y tú vales porque Dios te amó de tal manera. Así, de esta manera. Entonces somos amados a pesar de que algunos nos rechacen. De hecho, en la Biblia, en el libro de los Salmos, el profeta David o el salmista David dice, aunque mi padre y mi madre me rechazaren, no me preocupa, porque Dios me ama. Así de rechazado, dice Dios, Jehová me recogerá. Entonces, si alguien te rechaza, no te desesperes. No es digno de ti. No andes mendigando lo que Dios te ofrece a manos llenas. Ahora, quizás llegues a pensar, ay, pastor, pero es que es el único chamaco que me ha pedido que sea yo su novio o su novia, ¿no? O sea, chamaca y chamaco, etcétera. No, o sea, no te preocupes por eso. Pon en la mano de Dios tu deseo. Digo, porque veo aquí algunos jovencitos, tengo una hija ya, que ya está en la edad de merecer, dicen por ahí, ¿no? Luego andan teniendo relaciones donde no son valorados o valoradas. A veces yo le pregunto a las muchachitas, especialmente le digo, oye, ¿y por qué andas con fulano? Ay, pues es que, pues es el único que me pidió que fuera su novia. Digo, pues espérate, ¿ya te vas a casar o qué? Ay, pastor, yo no me quiero casar con ese, menos con ese. No, entonces, ¿para qué andas con ese? No, o sea, digo, no te vas a casar con ese, ¿para qué andas con ese? A lo que voy es eso. No nos valoramos y por eso, jóvenes, aceptamos cualquier relación como wow, no. Yo, desde que tengo uso de razón, como padre, he estado orando por el futuro novio, esposo de mi hija, por las futuras novias y esposas de mis hijos. Tengo 2. Estoy orando por ellos. Si ellos no le quieren hacer caso a Dios, su problema. Quien va a pagar el precio van a ser ellos, no yo. Bueno, yo voy a llorar por ellos porque son mis hijos. Pero yo los voy a obligar a que se casen con un cristiano, no. No, ni Dios me libre de hacer eso. No, yo no busco por ahí nada. Yo oro porque sé que Dios responde oraciones. Y en el libro de los Salmos, en el Salmo 37, versículos 4 y 5, dice, deleítate a sí mismo en Jehová, y Él te concederá las peticiones de tu corazón. Encomienda a Jehová tu camino, confía en Él y Él hará. Si Dios me va a dar los deseos de mi corazón, amén. Ahora, si mis hijos no quieren los deseos de mi corazón, que es lo mejor para ellos, problema de ellos. Mire, cuando yo, algunos jóvenes, cuando yo era joven y soltero, ya nomás me quedó lo guapo hoy en día. Cuando yo era soltero, recuerdo que algunos chavos, porque yo era consejero de jóvenes en una iglesia allá en Matamoros, ellos me decían, oye Joaquín, ¿cuándo te vas a casar? Le digo, muy pronto. Ah, ¿ya tienes novia? No. Entonces, pues por fe, y también por feo, pero me voy a casar, ¿sí? Y ellos me decían, ¿pero con quién te vas a casar? No lo sé, yo estoy orando. Y algunos así como que les caía raro eso y decían, ¿estás orando? Y uno de ellos me dijo así, Joaquín, así serio, ¿no? Pero molesto conmigo porque yo estaba orando por una futura novia, ¿no?
Me decía, Joaquín, ¿y si Dios te manda una novia fea? Le digo, pues que se haga su voluntad. Digo, yo tampoco soy así como que Bruce Willis o DiCaprio. No, le digo, yo le decía, mira, y esto, y se lo digo ahora a ustedes muchachos que están aquí, los solteros, y a ustedes papás para que se lo digan a sus hijos, ¿no? Dios tiene buen sentido del humor, pero Él no es sarcástico. ¿A qué voy con eso? Que si tú le pides una novia cristiana o un novio cristiano, Él no te va a decir, bueno, pues te voy a mandar la más fea del barrio, ¿no? O te voy a mandar el más feo de la cuadra. No. Dios te va a dar un hombre, si eres una mujer, te va a dar un hombre, si tú lo estás pidiendo en oración, un hombre que va a ser agradable a tus ojos. Aunque tu mamá y tu abuelita y tu tía digan que está feo el chamaco. ¿A poco no? Cuando trae la hija del novio, y ya se va el novio. Ay, hija, pues ¿dónde lo sacaste? ¿No? Así como que, caray, ¿no? O la novia, ¿no? Ay, mi hijo, yo te dije que mejoraras la especie, no que le echaras a perder más, ¿no? Dios no tiene ese sentido del humor sarcástico, así que oremos, jóvenes, oremos. Y mientras oramos, sirvamos a Dios. No te afanes demasiado en aparentar un valor que el mundo no va a entender. No vales por lo que traes puesto, ni por el perfume que usas o por el make-up que te pones. Doy gracias a Dios porque, pues bueno, yo sé que tengo la bendición de ser hombre. No necesito make-up. Bueno, aunque hay hombres que ahora sí se ponen make-up, ¿no? Digo, santo Dios, ya no sé ni quiénes son esos, ¿no? Pero bueno, a lo que voy es esto: el valor que hoy en día muchos estamos batallando es ese valor que el mundo nos ha planteado y que nos hace creer que si tú no vales así, tú no vales. Pero tú y yo valemos, ¿qué tanto? Mucho. Ese amor de Dios que por ti se mostró en la cruz, ese valor es el que tú tienes. Tú eres valioso, yo soy valioso, somos valiosos hijos e hijas de Dios. Somos especiales. Así que hay que orar. Pónganse a orar, ¿sí? No anden mendigando pan si tienen en la mesa del Señor banquete. Pidan. ¿Qué quieres? ¿No? Una piernota de pavo. Pídelo, ¿no? Bueno, y aunque suene así medio raro, puedes pedir también el buche del puerco si quieres, ¿no? Del lechón, ¿no? Para que disfrutes ese buche, ¿no? Regresando entonces, continuando con esta idea primero, nuestro modelo de servicio es Jesús. Y leyendo la palabra de Dios, encontramos que así como el Padre había amado a Jesús, así también Jesús amó a los suyos que estaban en el mundo. ¿Hasta dónde termina el amor de Dios? Mire, léalo conmigo en el versículo número 1. Dice, después de la coma de mundo al Padre, dice, como había amado a los suyos que estaban en el mundo, ¿los amó hasta dónde? O sea que Dios no te va a dejar de amar, Él te va a seguir amando, porque para Él eres valioso, somos valiosos. Y reitero, ese valor es algo que el mundo no entiende. Por eso el mundo busca llenarnos la cabeza de ideas de que tú necesitas un mejor perfume, necesitas mejor ropa, mejores tenis, mejor casa. Mira, con lo que tienes tú eres valioso. Con el trabajo que tienes eres valioso. Claro, si puedes trabajar y prepararte para aspirar a un mejor trabajo, hazlo. Prepárate. Da lo mejor de ti, ¿sí? Pero eso no te da más valor. Eso es para mostrar tu valor. Así que entonces en este amor de Dios vemos esta situación. ¿Por qué Judas está en la cena del Señor? ¿Por qué Judas está en la última cena? ¿Por qué? Porque Dios amaba a Judas. ¿No está funcionando la cámara? ¿Cuál? Pues checa la cámara. Checa bueno, ok, ya no vuelvo a preguntar.
como sean, lo más importante es la palabra. Muy bien, bueno. Judas está ahí presente y obviamente muchos nos preguntaríamos, ¿por qué Judas está ahí? ¿Por qué? Porque Dios nos da oportunidades. A pesar de que le fallamos, Dios nos da oportunidades. Tomemos las oportunidades. No nos alejemos. No digamos, no, ya no voy a ir a la iglesia porque no, ese pastor ni me saluda. Saluda a todo el mundo, pero menos a mí. Oh, ya no voy a esa iglesia porque en esa iglesia todos traen tapabocas y yo nomás me tapaba con la mano, ¿no? Y no me dieron ningún tapabocas, ¿no? O sea, quítese esas ideas del diablo, ¿sí? Usted y yo vengamos a la casa de Dios a buscar comunión con Dios. Y mire, todos los que venimos con la misma necesidad. Nomás que algunos somos amables, otros somos burros, disculpen la palabra, ¿no? Ni saludan, ¿no? Mi mamá cuando entrábamos y nos saludábamos, cuando llegábamos de la escuela con la mochila, agarrábamos la mochila y la tirábamos y ya nos metíamos a ver qué íbamos a comer. Mi mamá decía, el burro aunque sea rebuzna, ¿no? Y así como que, dice, pues no saludaste, hijo, ni dijiste buenas tardes, ya llegué, mamá, ¿no? Y hay niños que entran a la casa y ni rebuznan, ¿no? Ahora, ¿por qué está Judas en esta escena? ¿Por qué está Judas ahí? Porque Dios da oportunidades. Para Dios tu pecado no es suficiente para que te alejes. Mire, si alguien no te saluda, ¿cuál es la solución? Salúdalo. No te responde el saludo, pues ha de tener un problema en su corazón muy fuerte y tú no tienes por qué dejar que te embarre en su lodo. Salúdale. Ay, es que me hizo una carota, pues es la única que tiene. Pues ¿qué otra te va a poner? No te va a poner la de algún personaje famoso, ¿no? Entonces, mire, Judas está ahí presente en esta cena, una cena especial, porque Dios no rechaza a nadie por su pecado. Y bueno, ya leímos la historia y dice que pues sabía quién iba a entregarle, ¿verdad? Y de hecho en esa historia Judas es parte de ella porque Dios conoce lo que hay en el corazón de cada uno. Pero a pesar de eso, Dios nos da oportunidades. No me alejaré de Dios por mi pecado porque en Él hay perdón. No me alejaré de Dios por mi pecado porque en Él hay perdón. Déjalo conmigo. No me alejaré de Dios porque en Él hay perdón. A veces la regamos y a veces hasta las 4 dicen por ahí, metemos las 4. Pero eso no es razón para que te alejes de Dios. Dios te invita a su mesa, a su compañerismo, porque te ama, porque nos ama, porque somos valiosos. Y dice que Judas estaba ahí, pero en su corazón Judas ya el diablo estaba trabajando. Judas tuvo la oportunidad. Mire, a veces este mismo cuadro se presenta con nuestros hijos. Pero así como Dios es, imitemos. Démosle oportunidades. Hay veces hay relaciones en familia, yo no sé, espero que usted no tenga ese problema, pero hay relaciones en familia en la que tristemente el padre con los hijos tienen una relación muy tensa. Porque como padres somos exigentes. Queremos lo mejor de nuestros hijos, porque sabemos que son buenos, son inteligentes, son capaces, pero a veces le gana más la flojera, ¿no? Y a veces desesperamos y les gritamos y les decimos de cosas feas. Yo no me excluyo, o sea, yo lo digo porque también lo he hecho y lo digo con vergüenza, no lo digo con orgullo, porque soy su pastor, les estoy predicando la palabra de Dios, pero esa palabra ya me ha caído a mí, ¿sí? A veces cuando me desespera mi hijo, mi hija o el chiquito, le digo, mira, no te quiero pegar, ¿por qué no entiendes? Y hablo con ellos. Pero después, como dice por ahí el dicho, sobre aviso no hay engaño. Y yo recuerdo que mi mamá decía, ay, creo que tú quieres ya tu arrimadita de tierra.
En serio, mi mamá decía, ni modo, pues si quieres, órale. No, y nos daba. Cinturonazo, manguerazo, chanclazo, carrizazo, escobazo y todo el lazo que usted se imagine por ahí. Y bendito, yo doy gracias a Dios porque mi mamá me corrigió. Tuve el privilegio de una mamá que me corrigió. No como esos que no los quieren, ¿no? Que dejan que hagan lo que quieran, ¿no? Judas está presente porque Dios lo ama. Dios no lo rechaza. Segunda enseñanza. Dios me ama a pesar de conocerme. Pero vamos a plantearlo de esa manera porque esa enseñanza ya la compartí antes. Vamos a plantearla de otra manera. Mi pecado no es suficiente ante la gracia de Dios. Mi pecado no es suficiente ante la gracia de Dios. Es decir, la gracia sobreabunda. Si hay pecado, si abunda el pecado, dice la palabra de Dios, la gracia sobreabunda. ¿Sí? Mi pecado no es suficiente ante la gracia divina. Mi pecado no es suficiente ante la gracia de Dios. Dígalo conmigo. Mi pecado no es suficiente ante la gracia de Dios. Por eso dice el apóstol Pablo, llegó a decirlo de esa manera. Cuando el pecado abundó, sobreabundó la gracia. Es decir, ningún pecador puede alejarse de Dios diciendo, no me quiso perdonar. No importa el pecado que hayas hecho en serio. Y eso incluye ladrones, asesinos, abusadores, violadores. Y lo digo con pena, pero son pecados que provocan rechazo. Pero Dios, si ese pecador reconoce su pecado y reconoce que Dios es suficiente para perdonarle, es perdonado. Hace años atrás, siendo pastor de la primera iglesia bautista de Tehuantepec, Oaxaca, conocí a un varón que dice, bueno, pastor, pues así en mi cuenta tengo como unos 7. Dije, ¿a poco? No 7 millones en la cuenta de banco, sino que se había a 7. Y así como que, ay, hermano, y no va a aumentar la cuenta, ¿verdad? ¿No? Dicen, Dios me alcanzó en la cárcel. Y doy gracias a Dios porque yo pensé que yo no tenía perdón de Dios. Muchos deambulan en la vida creyendo que no tienen perdón de Dios, que ya no hay esperanza, que ya no hay transformación para su vida. Pero la buena noticia es que mi pecado no es suficiente ante la gracia de Dios. ¿Sí? Y eso es lo que nos muestra esta pequeña parte en la que Judas se menciona, aún con el diablo en su corazón, trabajando. Jesús le da la oportunidad. Y la tercera enseñanza que quiero compartir con ustedes es, somos llamados a servir. Somos llamados a servir. Mire, el cristiano que no sirve, pues no sirve, ¿no? O sea, tómalo como quieras. El cristiano que no sirve, no sirve. Mire, somos llamados a creer en Cristo Jesús, pero no para que regresemos al mundo y vivamos como que si nada pasó. No, es para que sirvamos allá en el mundo como lumbrera, como luz, como sal, como una antorcha que le señala a otros el camino. Somos llamados a encontrarnos con Dios y servirle allí en donde mucha gente no le conoce. En tu casa, con tu familia, con tus parientes, en tu trabajo, en tu escuela, en donde quiera. Dios te ha llamado a servirle. Y claro, también aquí en la iglesia, ¿sí? Aquí en la iglesia, yo espero que cuando tú te hagas parte de esta iglesia, pues no venga nada más al culto, sino que diga, pastor, ¿qué hay que hacer? ¿Por qué? Porque somos llamados a servir. ¿Qué hace Jesús? Ya sabemos la historia, la dijimos. ¿Qué hizo? Lavó los pies. Ahora, esta tarea era solamente para el último de los criados, ¿sí? Y ojo, aún así es una tarea honrosa. Porque, oiga, usted no le dice a un desconocido, oiga, tengo un dolor aquí, ¿me soba por favor?
¿Verdad que no? Pues claro, usted va con un masajista profesional o un terapista o un fisioterapeuta o con un ortopráctico, etcétera. Y usted le dice, oiga, fíjate que me duele acá. Entonces, ya, ¿no? Entonces, ese que servía lavando los pies no era cualquier persona, era alguien de confianza. Porque imagínense, ¿la va a lavar los pies? Entonces, en el servicio a Dios, nadie es menos, nadie es más, todos somos iguales. Y Jesús nos muestra eso, precisamente ¿por qué? Porque Él es el Señor. Le dice, a ver, ustedes dicen que yo soy su Señor y su patrón, ¿verdad? Dice, y está bien, yo lo soy. Pero ahora fíjense, dice Jesús, les estoy dando un ejemplo de servicio. Sirvamos. Sirvamos. En esta iglesia usted puede servir de muchas maneras. Y nunca diga usted, ay, es que no sé. Pues si no sabe qué tiene que hacer, pues aprender, ¿no? Porque no es tanto el que es inteligente el que lo hace, es el que aprende. Y hasta por ahí hay un dicho que dice que con solo mirar se aprende. Entonces podemos aprender. Y ahora, cuando Jesús nos muestra a través de su ejemplo, el tomar la toalla, el tomar un lebrillo para llenarlo de agua y lavar los pies, es una señal de autoridad. ¿Por qué? Porque Él nos muestra que aquel que tiene toda la autoridad merece que se le sirva de esa manera. Pero dice, esa autoridad no es para que tú subajes a otros. Esa autoridad que tú tienes es para que tú bendigas a otros. Con tu trabajo, ¿sí? Con lo que tú haces, eres bendición para alguien. Lo que con tus manos haces, lo que con tu inteligencia haces, es una bendición para otros. Por ejemplo, acá mi hermano que vende pollos, pues él bendice con su trabajo. ¿Cómo llega esa bendición a muchas familias? Pues llega en forma de comida. Él los asa, los vende y ya llevó bendición con su trabajo a una mesa. Y ya nada más agarran, se sirven y disfrutan. Los que trabajan, por ejemplo, en oficina, trabajando, haciendo cálculo, etcétera, están bendiciendo. ¿Por qué? Porque a través de su trabajo fluye lo que esa empresa hace. En la escuela, cuando tú como alumno pones atención y tratas de entender lo que está enseñando el maestro, también eres bendición, porque tu maestro va a decir, ay, a lo menos uno entendió, ¿no? En la casa, cuando usted que es ama de casa o amo de casa, no sé cuántos amos de casa hay. Yo soy medio señor y medio siervo, ¿no? De casa. Servimos, limpiamos. Mire, hay veces qué tristeza, ¿no? Que los hijos pasan, ven la basura y ¿qué hacen? La brincan. En lugar de recogerla. Así que, por favor, jóvenes, recojan la basura. No nada más la de tu cuarto, sino de la de tu casa. No la brinques. A lo que voy en este servicio es el ejemplo de Jesús. Él lava los pies de sus discípulos y nos muestra el poder y la autoridad del servicio. Él dice, yo soy el Señor, yo soy el que manda, pero quiero enseñarles que no es la autoridad para que otros sean menos, es para que otros sean levantados. Si alguien está dependiendo de tu autoridad, bendícelo, muéstrale cómo puede ser mejor, ayúdale a ser mejor, ¿sí? Claro, si merece también un regaño, regáñale, que hay quienes somos cabeza dura y no nos entra más que a veces a regaños, ¿sí? Llamemos la atención, ese es nuestro servicio. Si usted cocina en casa, sea la mejor cocinera de casa, ¿sí? Pero enséñele también a sus hijas. Hoy en día muchas parejas sufren porque ella ya no sabe cocinar. No dispara ni en defensa propia, ¿no? Ya ni los huevos duros sabe cocinar, ¿no? Por eso dicen, ay, es que yo mejor me voy a casar con un millonario, ¿no? Pues va a tener problemas porque no vas a saber contar el dinero. Ahora, somos llamados a servir porque Jesús es nuestro ejemplo. Y mire, en esta enseñanza hay algo bien importante.
Jesús hace referencia a la obra que Dios ya hace en nosotros a través de su persona. Mire, vayamos al versículo 9. Ya Pedro le dijo: Señor, ¿cómo que me vas a lavar los pies? Y no me vas a lavar los pies jamás. Versículo 8. Y Jesús le dice a Pedro: lo tengo que hacer, aunque tú no lo entiendas. Y cuando Jesús le marca el alto y le dice: mira, Pedrito, entiende, si tú no dejas que yo te sirva, no mereces estar conmigo. ¿Y qué dice Pedro? Báñame, Señor, báñame. No mereces estar conmigo. En el versículo 9, leámoslo. Le dijo Simón Pedro: Señor, no solo mis pies, sino también las manos y la cabeza. ¿Sí? Lávame, báñame, dice, báñame. No, a lo que hace referencia en esta enseñanza Dios para nuestra vida, que es lo que quiero compartir con ustedes, en esta enseñanza de que si hay pecado en mi vida, la gracia de Dios es más grande. ¿Sí? ¿Qué es lo que nos enseña esta palabra? Dice: a pesar de que te consideres sucio, y estás limpio. Ojo, no quiere decir que debes de pecar sin ton ni son. No, quiere decir que mires que tú tienes delante de Dios una función bien importante. Delante de Dios tú eres valioso, eres valiosa. Y por lo tanto es importante que tú y yo aceptemos sus propósitos divinos. ¿Sí? No es necesario, dice, que se te bañe por completo, porque si estás limpio de los pies, estás limpio totalmente. Ahora, cuando Jesús nos muestra esta historia, Él nos lleva a una conclusión. ¿Sí? Y antes de concluir, quiero llamar su atención a este punto. Si tú crees que no mereces el amor de Dios, Dios dice: no es porque lo merezcas, es porque tú eres valioso. O sea, es como incongruente decirlo así, porque a ver, no lo merezco, entonces sí soy valioso, entonces pues ¿qué soy? Bueno, Dios dice: no es lo que tú haces lo que te da valor, es lo que yo hago lo que te da valor. Mire, por ejemplo, volviendo al ejemplo del pollo, ¿no? ¿Cuántos de ustedes se comerían un pollo vivo? Ay. O sea, si te dicen: mira, cómete el pollo vivo, tú dirías: estás loco. Tú entiendes que para que te comas ese pollo, pues lo tienes que procesar, ¿verdad? Pero si tú dijeras: tengo hambre, y alguien te dice: te doy un pollo vivo, ¿lo aceptarías o lo rechazarías? Porque tú dices que tienes hambre. ¿Cuántos lo aceptarían? Ese pollo vivo. Porque están diciendo: oiga, tengo hambre. Y la persona dice: sí tienes hambre. Agarra un pollo y se lo da. Un pollo vivo. ¿Usted aceptaría ese pollo vivo, sí o no? ¿Por qué? Si usted dijo que tenía hambre. Usted sabe que ese pollo vivo tiene valor, pero usted no lo va a ver vivo, usted lo va a ver muerto. O sea, claro, gracias, porque el valor usted ya lo dio, y usted ve ese valor a través de la muerte, y la muerte de ese pollo le da valor aún estando vivo. Es una similitud con usted y yo delante de Dios. Usted vale no porque está vivo, sino porque alguien murió por usted. Porque Cristo murió por usted. Dios no te ve porque eres vivo y dices: ay, el hombre, ese hombre está vivo porque es bien vivo y ese me va a ser mi hijo. O esa mujer es bien viva, por eso va a ser mi hija. No, Dios a ti y a mí nos ve a través de la muerte de Jesús y nos da ese valor que tenemos. Así que veamos a las personas como muertas a través de Jesús, pero vivas también a través de Jesús. ¿Por qué? Porque cuando mueren a través de Jesús están crucificados, pero cuando Jesús se levanta, ellos también se levantan. Entonces hay una esperanza viva. No te desesperes con tus hijos, con tus problemas. Ponlo en las manos de Dios y dile: Señor, ya no sé qué hacer, y lo pongo en tus manos. Quiero ahora entonces concluir pensando en esta enseñanza de Jesús al lavar los pies. Jesús nos lleva a considerar
que lo más importante es servir a Dios. Quiero que vayamos al versículo número 16 y 17. Léalo conmigo en voz alta. Dice: de cierto os digo, el siervo no es mayor que su Señor, ni el enviado es mayor que el que le envió. Si sabéis estas cosas, bienaventurados seréis si las hiciereis. Todo mundo busca grandeza, busca encumbrarse. Todo mundo desea tener fama, ser importante. ¿Por qué? Porque no se valoran como son. Usted y yo no necesitamos fama, ni mucho dinero. Usted y yo necesitamos entender que somos valiosos por el amor de Dios. Ahora, tus necesidades, tus problemas, tus cargas, tus luchas, pónselas a Dios y dile: Señor, ayúdame porque ya no sé qué hacer. Y en medio de eso, pon manos a la obra. Dios te ama, eres valioso, somos valiosos, somos personas importantes a los ojos de Dios. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Servirle. Servirle. Con tu familia, en tu trabajo, en la calle, en la cuadra, en tu colonia, donde quiera que tú estés, eres bendición. Siempre y cuando dejes que Dios use tu vida. Y en esta iglesia también, eres bendición. Porque lo que Dios quiere es que tú uses tu inteligencia, tus habilidades para su reino y para su gloria. ¿Sí? Entonces, quiero animarles y concluir diciendo: si tú te das cuenta que eres valioso a los ojos de Dios, que a pesar de que Él te conoce, Él no te rechaza, tu pecado no le espanta a Dios, sino que Dios dice: ahora sí te amo, su gracia es más grande. Si tú le pides perdón por tus pecados, Él te perdona. Ya no te estés ahí golpeando el pecho diciendo: ay, Dios mío, soy pecador. Mejor dile: Señor, yo sé que tú me has perdonado, no porque lo merezcas, sino porque tu palabra dice que si yo confieso mis pecados, Él es fiel y justo para perdonar mis pecados y limpiarme de toda maldad. ¿Cómo te ve Dios? Limpio. Ahora, el problema está en tu corazón. Si tú le haces caso a Satanás, Satanás te va a llevar lejos de Dios. Pero si tú le crees a Dios, tú le dirás: Señor, te fallé, pero aquí estoy delante de ti. ¿Sí? Así que entonces, regresando al versículo 1, donde dice: antes de la fiesta de la Pascua, sabiendo Jesús que su hora había llegado para que pasase de este mundo al Padre, como había amado a los suyos y que estaban en el mundo, los amó hasta el fin. Entonces, el amor de Dios debe impulsarnos a servir. Así como el ejemplo que Él nos ha dado de servicio, sirvamos. ¿Sí? En la casa, en el trabajo, donde quiera que vayamos, somos bendición. Hagamos que Dios sea bendición a través de nosotros y que nuestra vida refleje la presencia de Dios. Dios no nos rechaza a pesar de que nosotros hayamos fallado. Él nos da oportunidades. Judas es un llamado a la oportunidad de Dios. Dios le pudo haber dicho: ¿sabes qué, Judas? Tú me vas a traicionar. Mejor no vengas a la cena, ya ve a hacer lo que vas a hacer. Lo pudo haber rechazado, lo pudo haber mandado lejos, pero al contrario le dio la oportunidad de estar cerca, de poder llegar a comer con Jesús. Porque Dios no rechaza a nadie por su pecado. Al contrario, nos ofrece oportunidad. Así que entonces, si sabemos esto, pues pongámoslo en práctica. Sirvamos al Señor. No importa las limitaciones que tengamos, somos útiles en las manos de Dios. Nuestro valor no depende de nuestras circunstancias, sino de aquel que nos ha amado, Jesucristo. Y si Jesucristo nos ha enseñado que debemos de servir, no importa el servicio que hagamos, porque lavar los pies en ese entonces era así como que para el que no estudió, ¿verdad? Podemos así decirlo en nuestros días. Pero es un privilegio que usted y yo le sirvamos a Dios con lo que sabemos, con lo que tenemos. Pongámoslo en las manos de Dios. Y quiero ahora terminar y quiero invitarles a que nos pongamos de pie. Y quiero que le digamos a Dios en esta mañana: Señor, tal vez tú me has llamado a mí y yo no he querido aceptar tu llamado porque me siento indigno. Ahí en tu lugar cierra tus ojos y dile: Señor, acepto que tú me amas.
Creo que tú tienes un propósito para mi vida. Y que a pesar de que te he fallado, tú no me rechazas. Allí en tu lugar, dile: Señor, dime cómo voy a servirte. Dime cómo quieres que yo te sirva. Allí en tu corazón dile: Señor, tú me has dado inteligencia, me has dado capacidades. Ahora ayúdame para ponerlos en servicio, para darte a ti el honor y la gloria en mi vida. Oremos. Padre Santo, juntos como tu iglesia estamos de pie en este momento, porque reconocemos, Señor, que nos hemos alejado de ti por nuestras ideas, por nuestros pensamientos, porque pensamos que ya no valemos, porque pensamos, Señor Dios, que tal vez nuestro pecado es tan grande que tú, Señor, ya no ves en nosotros un hombre digno, una mujer digna de servir. Padre, en esta hora te pedimos perdón, porque a veces hemos pecado y nos hemos alejado de ti, Señor, por causa del pecado. Pero al mirar en la historia de tu palabra, que Judas, a pesar de que ya había en su corazón maldad, no fue rechazado en esta Pascua, sino que se le invitó a participar. Y podemos aprender, Señor, de que tú nos das oportunidades para volver a ti, para tener comunión contigo. Señor, ayúdanos a dejar atrás el pecado y a luchar por vivir en santidad delante de ti. Señor, ayúdanos para que nuestra vida refleje tu santidad, para que nosotros podamos ser luz para la gente que nos rodea. Padre, enséñanos a utilizar lo que tú nos has dado, nuestra inteligencia, nuestras capacidades, nuestra inteligencia en ciertas áreas del conocimiento, nuestras capacidades en ciertos oficios, Señor, para servirte a ti. Y ayúdanos a creer en tus promesas. Ayúdanos a confiar en tu misericordia. Y Señor, en tus manos ponemos nuestras cargas. En esta hora, Señor, esto que nos aflige, Señor Padre, en el nombre de Jesús lo ponemos en tus manos. Bendito Dios, esto que me está angustiando, esto que no me deja dormir en paz, en esta hora, en el nombre de Jesús lo pongo delante de ti. Y yo te ruego, Señor, que muestres tu poder y que respondas a mi necesidad según tu voluntad. Y Padre, gracias. Gracias porque tu palabra dice que si creemos, lo recibiremos. Y en esta hora creemos en el nombre de Jesús, que tú nos amas y que tú tienes un propósito para nuestra vida. Oramos, Señor Dios, y te damos gracias por el valor que nos has dado en Jesús y porque a pesar de que te hemos fallado, tú no nos rechazas. Aunque nuestro pecado ha abundado, tu gracia es sobreabundante. Y sabemos, Señor, que es para servirte. Enséñanos, pues, a servirte de aquí en adelante. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Amén.